Ok, vamos a empezar con la última parte. Creciendo en la diversidad, vamos a hablar de las herramientas de ayuda. El COVID-19 está teniendo gran cantidad de personas ya contaminadas. El último dato no lo sé bien, creo que son 4.900, ¿sí? 4.900 personas y, y quiere decir de que estamos al frente de un riesgo muy alto. Tenemos a muchísimas personas por determinar si es que están con el virus o no. Y lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Y es ahí en donde tenemos que trabajar en este momento con toda nuestra atención y con todos nuestros pensamientos. Voy a hablar de este proceso de recuperación. Quisiera que tomen mucha atención en cada una de las etapas que voy a comentar. Ante todo suceso traumático, cuando nosotros vimos la primera vez la noticia de que una persona había venido a Guayaquil con el virus, lo primero que nos ocurre es que vamos a negarlo. Nosotros vamos a decir, no, no pasa nada, seguramente no nos va a ocurrir. Conforme va subiendo los casos, lo siguiente que viene a nuestra mente es, a mí no me va a ocurrir. Conforme se va acercando a ti, tenemos la posibilidad de que tú estés enfermo, pues empiezas a perder esa idea, esa negación, y empiezas a caer realmente en la realidad. Es en este tiempo, más o menos después de 3 o 4 semanas después de este virus, en donde recién estamos cayendo en la realidad. Eh, ¿Cuáles son las reacciones normalmente que tiene un ser humano ante una circunstancia incómoda? Tenemos una ansiedad traumática. Habíamos hablado la cita anterior de opresiones en el pecho, de palpitaciones, de sudoración de las manos. Tenemos la somatización, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago. Tenemos desasosiego, apatía, hiperquinesia, alucinaciones, ideas suicidas. Quiere decir que todo el tiempo estoy caminando, todo el tiempo estoy dándome vueltas. Hay gente que me ha llamado y ya me ha consultado sobre esto, que está teniendo malas noches y que solamente vienen pensamientos negativos, que hasta tienen pesadillas de estar enfermas, de haber parado en un hospital, ideas suicidas. En las próximas semanas, yo quiero que ustedes se den cuenta que en las próximas semanas este incremento de las ideas suicidas va a ser muy exponencial. Hay personas que vamos a encontrar en las noticias que lleguen a tener este acto, porque esas reacciones iniciales están sobresaturándoles. La emotividad, las ganas de llorar todo el tiempo, la desorganización, su mente está completamente perdida, está completamente desorganizada. Ante esta situación, los seres humanos tenemos dos alternativas. La primera es la alternativa de la oportunidad y la segunda es la alternativa del peligro. La alternativa de la oportunidad ya la hemos estudiado en algunas sesiones anteriores, es la reflexión, la catarsis, la asertividad y la cooperación. Quiero explicarlo un poquito mejor. Cuando tú estás decidiendo tener una oportunidad y hacer que tu vida mental esté estable, tú necesitas reflexionar sobre lo que está pasando. Te vas a sentar al frente de tu familia y vas a poner como tema de discusión lo que está ocurriendo en el mundo. Te vas a poner como tema de discusión el presupuesto que estás haciendo. Obviamente, como habíamos hablado en la primera cita, ten cuidado, los niños te están escuchando. Por lo tanto, reflexiona, pero reflexiona también en un mundo infantil para que ellos puedan entender. Necesitas tener catarsis, hablar de tus sentimientos y mejor todavía, si es que tú en privado o tú junto con la persona adulta que estés o que hagas una llamada, pues tú estés dejando salir tus sentimientos, esto te va a aliviar. La asertividad. En este momento todos nosotros vamos a estar con un ánimo muy agudo. Ante cualquier situación vamos a responder de una forma muy áspera. Necesitas decir lo que piensas y lo que sientes, pero sin caer en la frustración, sin caer en la ira, sin caer en la agresividad. Y la cooperación. Y en la primera cita que tuvimos, yo fui muy enfático diciendo que después de cualquier guerra,
Después de cualquier catástrofe, lo único que nos saca adelante es la cooperación. Hemos habilitado un chat. Yo quiero pedirles, por favor, a partir del día de hoy, no solamente manden videos, no solamente manden mensajes, propongamos cosas, hagamos actos propositivos. Una de las cosas que se me está ocurriendo es pedirle a alguien en el grupo que nos cuente las cosas positivas que está viviendo, o si es que ustedes gustan, pues poner sus ofertas de servicios, poner las cosas que están haciendo, porque la cooperación es lo único que nos va a sacar adelante. Así llegamos a la última parte, que sería la recuperación y el desarrollo psicosocial. Pero tenemos otro camino, el camino del peligro. Estas son las estrategias disfuncionales que hacen los seres humanos. El aislamiento, la huida, la negación o la pseudocatarsis, la agresividad o la pasividad, la dependencia simbiótica. Voy a hablar de cada uno de estos. Aislamiento, huida. Entonces pones el tema y nadie quiere hablar. Se te meten en la habitación, les dices de que quieres orar, pues y nadie te quiere acompañar. Esto es un signo palpable de que estamos caminando por un lado que no deberíamos caminar. La negación o pseudocatarsis, te acercas a tu hijo, le preguntas cómo estás y todo está bien y no le pasa absolutamente nada. O simplemente en un momento dado te dijo algo que estaba sintiendo, pero de ahí se cayó. Lo que nos pasó la semana anterior con nuestra hijita pequeña, no podía dormir durante toda la semana. Nosotros con mi esposa nos acercamos, le preguntábamos cómo estaba y ella decía que sí, que todo estaba bien, hasta que en un momento dado pues pudo hablar más de lo que sentía, más de lo que le pasaba en su corazón. Agresividad o pasividad, como digo, son personas que simplemente se van a los extremos, por eso que la cooperación y la asertividad son lo opuesto, y la dependencia simbiótica, ¿no? Personas que quieren dormir en este momento con sus papás, o personas que no quieren de que su pareja se vaya a ningún lado, o que temen mucho de que alguien salga porque puede ser contaminado. Entonces, son ideas que nos hace tener una dependencia simbiótica. Si yo sigo por este camino una y otra vez, llego a algo que se llama la crisis secundaria. Es exactamente lo que hemos hablado de la depresión, pero en un tema completamente exponencial. No solamente estoy hablando de un trastorno depresivo mayor, estoy hablando de un trastorno depresivo en medio de crisis. Por lo tanto, la persona está explotando. Tengo hiperactividad o hipoactividad, tengo una sobreidentificación. A mí me pasa eso, escucha a alguien toser y dice, pues cuidado, puede ser alguien que esté contaminado. Somatización crónica en su cuerpo, alteración relacional, todo el tiempo está peleando con la gente que está a su alrededor, tiene algún problema físico y lo primero que se le ocurre es tomar algún tipo de medicamentos, piensa en agresiones, piensa en intentos suicidios, piensa en criminalidad. Yo había hablado muy enfáticamente en la primera cita que tuvimos que lamentablemente uno de los riesgos exponenciales que tenemos es que existan saqueos, que existan robos, que exista delincuencia, justamente por estas estrategias disfuncionales. La indolencia, no me interesa lo que está pasando, y la depresión psicótica, la depresión mayor, que es lo más grave que nosotros tenemos en psicología. Vamos a entender cómo hacer un proceso. La translaboración de la crisis es un término psicoanalítico, es reflexionar sobre el suceso y su significado. Todo el tiempo estoy pensando en lo que quiere Dios para mí y todo el tiempo estoy pensando en cómo yo estoy creciendo. La expresión de los sentimientos, el mantener un grado mínimo de bienestar físico durante la crisis. Yo les había sugerido en la primera reunión que necesitamos hacer una rutina de ejercicios, porque así yo puedo tener mi mente más dispuesta o predispuesta para poder hacer lo que necesito. Las adaptaciones interpersonales y de conducta apropiada a las situaciones. En la segunda charla que tuvimos hablamos mucho de la adaptación y veíamos que la persona cuando no se adaptaba, tarde o temprano generaba un problema mayor. Permítanme silenciar para que no nos moleste el ruido. Entonces, vamos a adaptarnos apropiadamente. Humberto hizo una pregunta maravillosa en el anterior segmento. Él decía, yo tengo que salir. ¿De acuerdo? ¿Cómo me enfrento al miedo? ¿Cómo me enfrento con la fe?
Y claro, adaptación. Yo puedo salir y yo puedo simplemente ponerme una mascarilla, el ponerme un sistema de protección, puedo ponerme guantes, sé de que debo entrar a lavarme las manos, sé que debo salir lavándome las manos, sé que cuando llego a mi casa tengo que desinfectar absolutamente todo lo que lleve a casa. Con estas adaptaciones la persona va a estar completamente bien. El día de mañana me comprometo, voy a pasarles un material muy importante para que ustedes lo puedan revisar en nuestro chat. Este señor Unger y Powell, dos investigadores, dijeron de que el tipo de ayuda que nosotros tenemos que tener es utilitario. Pues Eugenia ha sido muy clara con nosotros y nos ha dicho de que la verdadera fe solo y exclusivamente se representa en actos. Y es verdad, entendiendo de que cuando yo estoy en Cristo, la fe se presenta en actos. Apoyo emocional, pues comunicarnos con la persona, pues protegerla, valorarla, saber de que simplemente un diálogo le va a ayudar y el contacto social. Y quiero terminar con esta lámina, cómo ayudar, que lo quiero explicar más en este segmento de preguntas, pero si es que alguien está deprimido, lo que tú debes hacer es amarlo incondicionalmente. Tú vas a estar a su servicio, tú le vas a amar. Tienes que preguntar cosas para conocerlo. No estoy hablando de una lista de preguntas sin fin. Estoy hablando de preguntas empáticas, de preguntas que estás abierto completamente para escuchar. Después solamente de estos dos primeros puntos vas a poder hablar. Y como les dije, vamos a hacer. Bueno, esta ya la última parte. Quisiera que abramos las preguntas de esta parte para poder entender con más claridad y vamos a entender un poquito más el tema. Ok. Yo tengo una pregunta de aquí, de Raquel y de Miguel. Buenas noches. Una pregunta. ¿Alguien que no tiene a Dios puede salir de la depresión? Wow, qué linda pregunta. Te cuento de que en mi consulta no solamente tengo a personas cristianas, también tengo a personas ateas. Y es maravilloso mirar cómo un nivel medio o un nivel bajo de conciencia superior es suficiente para que una persona pueda salir de la depresión. Es impresionante cómo Dios en su gracia simplemente a las personas que buscan un nivel de conciencia ya tienen de su gracia. Bueno, para otros no es suficiente, pues en realidad necesitan buscarle de una forma más fuerte a Dios. ¿Otra pregunta tal vez? Buenas noches, doctor. Un gusto. Eduardo le saluda. Querido Eduardo, bienvenido. Una pregunta. En el segundo punto, si no lo recuerdo mal, usted hablaba de que Dios es soberano, es consejero. Sí. Muchas de las personas que en cierto punto llegan a tener este estado de problema emocional, ¿cómo van a poder captar o a quién debemos acudir si es que en un caso no interpretamos la Biblia a nuestra manera? ¿Cómo reconocemos que Dios es consejero? Qué, Gracias. qué excelente pregunta. Antes de poderle contestar, quisiera que hablemos un poquito de la conciencia. Eduardo, conciencia es cuando yo comparo mis actos con lo que quiere Dios. Y esto lo puede hacer una persona atea. Es más, lo hace una persona atea. Es impresionante saber que la soberanía de Dios, Eduardo, está representada en absolutamente todas las personas del mundo. Yo hablaba la anterior ocasión, el anterior miércoles, hablaba que si es que nosotros nos metemos en una tribu de nativos que nunca hayan sido contactados por una zona urbana, nosotros vamos a ver que hay un centro de adoración. Yo voy a tomar a una persona atea y le voy a preguntar los mismos valores que tiene una persona cristiana y vamos a encontrar exactamente los mismos. Vamos a encontrar que no les gusta robar, que no les gusta que lo roben, vamos a encontrar que no les gusta el adulterio, vamos a encontrar que no les gusta hablar mal del prójimo. Entonces quiero hacerle notar, Eduardo, de que en esa disminuida conciencia, y digo disminuida porque no estamos hablando de una conciencia celestial, sino una conciencia humana. En esa disminuida conciencia la persona ya puede comparar sus actos, su voluntad, sus deseos con una conciencia superior. Muchos no le dan nombre,
simplemente le dan una conciencia superior a un sistema de valores, o muchos no le dan nombre y simplemente ponen una conciencia superior como la persona que está, el universo como tal. Pero todos estamos metidos en el mismo sistema, no hay ser humano que no esté metido en este sistema. Por lo tanto, volviendo a su pregunta, Eduardo, simplemente al hacer conciencia desde esa facultad, usted ya está ayudando y usted ya está movilizando a la persona para que encuentre ese consejo fiel. ¿Sí? Gracias, doctor. Algo adicional, doctor. Escuchaba también que nosotros tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos o identificamos cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del hombre, incluido en esto del consejo? Porque muchas personas pueden acercarse a otra persona que no le va a dar un consejo que venga de parte de Dios, pero esta persona que da consejo puede decir, bueno, este es un consejo de parte de Dios. Y ahí, ¿cómo logramos identificar cuál es la voluntad y cuál no es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo haríamos? Gracias. Qué linda su pregunta. Vamos a ir un momento a Hebreos capítulo 4 y yo quiero leerle lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Eduardo, cuando estamos utilizando la palabra de Dios, inmediatamente estamos dentro de su voluntad. Es inequívoco que nosotros cuando utilizamos la Biblia estamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando comparo la Biblia absolutamente con cualquier otro libro espiritual, es impresionante cómo la Biblia, solamente la Biblia, se impone de una forma radical ante cualquier otro libro, empezando desde simplemente el hecho que cualquiera de esos principios no son para un grupo reducido, sino son para absolutamente todos. Todos estamos viviendo, o todos cuando estamos teniendo una norma de conducta, caemos en esos principios. Entonces, Eduardo, inequívocamente, cuando yo encuentro un pasaje de la Biblia y yo lo estoy hablando, yo estoy hablando adentro de la voluntad. Lamentablemente, la psicología ha caído en una perversión muy grave, Eduardo, y una de estas es que nos dejamos llevar por los pensamientos de los hombres. Si yo utilizaría los pensamientos de Dios para hacer toda consulta, si yo utilizaría los pensamientos de Dios para hacer todo tipo de investigación, estaría haciendo lo que la Biblia dice. Estoy metiéndome en el lugar en donde el alma y el espíritu se dividen. Muchas gracias, doctor. A usted, mi querido Eduardo. Tengo algunas preguntas por interno. Dice, me gustaría recibir el material que va a enviar. Claro que sí, con gusto. Por favor, si es que no está en el chat, le pido, escríbanos y con gusto le mandamos por ahí. Yadira dice, a los que no son tan creyentes, ¿nos convence sí o sí? Gracias, Yadira. A ver, dice Miguel y Raquel, dice, tengo una persona muy querida que sufre de depresión personalmente, intento acercarme, pero no me da apertura. ¿Qué me recomienda? ¿No? Estamos hablando de amor, no estamos hablando de que alguien esté transformando. En algún momento una pacientita mía me decía, ¿cómo hago para que mi hijo vaya a la iglesia? No, usted no hace, usted no hace. El que lo hace es Dios, le está utilizando a usted. Y que no sea para su hijo un pretexto no ir a la iglesia su carácter. No sea para el pretexto para su hijo su forma de ser. Dice, y la última, recibir el material, por favor, solamente me escriben y con gusto lo hacemos. Marcela me Doctor, escribió. Fabricio. Una pregunta, disculpe, soy Jimmy. Mi querida Jimmy. Tenía una pregunta. Esto de la dependencia simbiótica, Doc. O sea, a mí me preocupa un poco porque yo sí me siento dependiente de muchas personas para poder estar bien. ¿Cómo lo puedo superar? Realmente es un proceso de ir soltando, Jimé. Necesitamos ir depositando en Dios las cargas. Recordemos lo que dice en Mateo capítulo 13, dice,
Dice, los que están trabajados y cansados, vengan a mí, depositen sus cargas, y dice que yo les daré mi yugo, que es mucho más fácil de sobrellevar. Lo que está diciendo el Señor es algo sumamente simple, Jimé. Yo estoy cargado porque no estoy cerca de Cristo. Y si yo estuviera cerca de Cristo, sabría que tengo que caminar con su carga. Y su carga es simplemente dar amor, es simplemente dar paz, es simplemente dar humildad. Esto es lo que nos pide el Evangelio. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Doctor, ¿puedo intervenir? Claro que sí, María Eulalia, las veces que usted quiera. Ya. Hablamos, o sea, hablar de las cosas que dice la Biblia es tan lindo. A veces se vuelve como una utopía también, porque no se lo llega a hacer. Cuando usted recomienda, por ejemplo, a la pregunta que hacían de si quiere ayudar a una persona que está con depresión, entonces el amor hasta qué grado hacemos aguantar, porque antes yo ya intervine cuando estaba hablando de la depresión, ¿no? Las preguntas adecuadas y ese amor frente a un rechazo también, como que no se vuelve fácil y entonces ahí es que no se da la apertura, supongo, ¿no? Gracias. ¿Hasta qué tiempo sería recomendable dejar el silencio antes de hablar? Porque también usted, doctor, decía que si es que no, como que la idea era de que si es que no está bien pensado, si es que no está con amor, mejor me callo, ¿no es cierto? Le voy a leer 2 textos que nos van a ayudar. El primero está en Gálatas capítulo 6, que los que tengan Biblia, por favor, les ruego que lo abran. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, yo quiero aclarar esto. Yo estoy adelante de alguien que no quiere moverse, tengo a alguien que me está fingiendo un trastorno, o por último, en realidad está en medio de un trastorno psicológico y está metido dentro de su cuarto. Y yo sé que no está poniendo de su parte, yo lo siento en el corazón. Dice así, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. No sé, María Eulalia, si es que este texto le aclara lo que me está diciendo. Si es que yo estoy acercándome a alguien y esa persona está por un padecimiento, y yo me acerco desde mi humanidad, yo voy a acabar ahorcándolo, voy a acabar arrastrándolo. Pero si es que yo me la acerco desde mi parte espiritual, yo necesito con humildad y mansedumbre restaurarlo. Caso contrario, dice la Biblia, yo puedo caer en tentación y voy a poder hacer exactamente lo mismo. Quisiera que vayamos más adelante. El asunto es que cuando yo le leo el texto, bueno, yo tengo la Biblia acá, pero es la versión de los testigos de Jehová. Está bien, léala, por favor. Que dice, hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso, es que se dé cuenta de ello. Ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo, por temor de que tú también seas tentado. Mire, mi querida María Eulalia, se da cuenta, dice exactamente lo mismo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y me encanta el versículo 5. Yo quisiera, el día de hoy, quisiera que ustedes se olviden de todo lo que yo he dicho y solamente recuerden Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Yo quisiera de que nos imaginemos a Jesús al frente de una fila de romanos que le están torturando, que le están poniendo una venda en los ojos, que se acercan, le dan un golpe y le dicen, profetiza, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién te está haciendo daño? La pregunta que me hace María Eulalia es una pregunta que está respondiéndose ahí. ¿Hasta dónde? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, tengan la misma actitud de Cristo Jesús.
Quiere decir que si yo estoy muerto aquí adentro, estoy muerto en mi carne, yo ya no permito de que mi carne esté por encima de mi lado espiritual. Yo sé de que las personas pueden hacer cualquier cosa, que se van a encontrar con Cristo. No se van a encontrar conmigo, se van a encontrar con Cristo. Ahora Sandra. también el versículo hablaba de que las personas que tienen las debidas cualidades reajustan. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos tener las debidas cualidades? Si queriendo tener esas debidas cualidades, yo siento que no las tengo, que estoy débil, que no avanzo y que no me siento capaz de. Justamente por esto es tan importante que nosotros tengamos una guía espiritual. Por eso es tan importante que todos nosotros nos dejemos llevar por alguien que tenga más conocimiento que nosotros, porque en su debido tiempo vamos a tener que recibir ese portador de la palabra, como me preguntaba muy bien Eduardo, ese portador de la palabra para que pueda exhortar mi vida, para que me pueda ayudar a crecer, para que me pueda ayudar a desarrollarme. Si es que nosotros nos quedaríamos en la misma altura, pues la verdad es que nunca tendríamos el crecimiento apropiado. Pero doctor, o sea, mi ansiedad y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la otra parte también debe hacer su parte? ¿Y hasta qué punto Dios me está probando para ver mi aguante y para ver mi entrega? No sé. María Eulalia, yo le agradezco infinitamente la cantidad de preguntas que usted está haciendo. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16, si es que son tan gentiles, y vamos a leer lo que Dios dice con lo que usted está preguntando. Perdonen, es Segunda de Samuel, capítulo 16. Resulta ser que David está siendo coronado como rey y pasa por adelante de uno de los siervos de Saúl, y este hombre empieza a botarle piedras. Voy a ir desde el versículo 9 en adelante. 16. Y Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisaí y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. La Biblia no dice que nosotros somos los jueces de absolutamente nadie. La Biblia dice de que solamente tenemos un solo vivir, el desarrollarnos en Cristo. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 6. Quisiera que abramos Lucas 6. Yo, doctor, cuando usted me hace leer, claro que estamos leyendo de corrido, yo lo que entiendo es que no está más bien en mis manos, no sé si es que eso conjuga con lo que usted dice. Qué bonito lo que usted acaba Pero de decir. no está en mis manos, sino está en manos de Dios y debemos esperar en Él, ¿no? Así es, Eulalia. Por eso tenemos que desarrollarnos en Cristo. Lucas capítulo 6 dice, el versículo 27, dice: pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuelve también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impides que se lleve también la capa. Fíjense lo que dice. Lo que está diciendo el Señor es: yo te proveo, yo soy tu papá, yo soy el que va a responder. Tengo la bendición de ser profesor en escuela dominical, y las preguntas de un niño, aparte de ser muy genuinas, nos meten en problemas sumamente graves y súper difíciles.
Y una vez un niño preguntó esto y dijo, pero si es que yo doy la otra mejilla, pues esa persona me va a abusar. Y yo le dije que si es que él sabía lo que era un papá. Él me dijo que sí. Yo lo que le respondí es, nosotros podemos dar la otra mejilla cuando sabemos que nuestro Padre va a responder por nosotros, que nuestro Padre no nos abandona, que nuestro Padre es el que tiene la cuenta pendiente, no nosotros. Y bueno. Pero es complicado, ¿ah? Así es. Por eso justamente Porque dice, o sea, amar al que me ama es muy fácil, pero amar al enemigo, al que me hace daño, ay, cómo arde el pecho, doctor. Vamos a ver, Mariu Ávila dice, una consulta, ¿alguna técnica que podamos emplear para ayudar a una persona cuando esté teniendo crisis de pánico o algún ataque de ansiedad? En realidad, amarlo, hacerle hablar, escucharlo, conocer todo lo que le está pasando, simplemente acompañarlo. En el ataque de ansiedad, lo que corremos riesgo es un riesgo suicida. Necesito explicarles que el problema de la ansiedad, el problema de un ataque de ansiedad es la manía. La persona que está en manía puede hacer cosas que pongan en riesgo su vida. Mientras que nosotros estemos junto con él, mientras que nosotros le estemos dando abasto emocional, mientras que nosotros le estemos acompañando, ese ataque va a pasar. Si es que el ataque es fuerte, como lo hablaba hoy en la mañana con un pacientito que quiero mucho, si es que necesitamos, pues hay medicina y necesitamos tomar medicina. Cari dice, Fabri, qué gusto, soy Karina, quisiera que me ayudes en cómo ayudar a una persona a conseguir amor propio por sí mismo. Por favor, tus consejos, saludos. Tenemos que entender, Cari, que cuando hablamos del amor propio estamos hablando de una forma de ego. Y esto no es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Tenemos que compensar. Me amo en compensación con mi prójimo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estoy haciendo el como a ti mismo, cuando estoy haciendo el como a ti, estoy dándome valor, estoy dando mi identidad, me estoy dando nombre. Voy a poner un ejemplo. Yo no voy a permitir que otra persona se haga daño, como yo tampoco lo voy a hacer. Yo no voy a permitir que alguien se lastime, como tampoco yo me voy a lastimar. Cuando tengo la posición de hacer con el otro lo que yo hago conmigo mismo, yo estoy compensando y eso me da identidad. Automáticamente me permite tener una posición clara. Pero si es que yo solo y exclusivamente suelto lo uno y estoy hablando de amor propio, estoy cayendo en egolatría, estoy cayendo en orgullo, en vanidad. Y esto, pues, obviamente nos va a descompensar completamente. Alex dice, doctor, es muy angustiante saber que un querido sufre de depresión. Así es, Alex. Es sumamente grave. Y es por eso que los familiares también necesitan ir a un tratamiento psicológico y no poder ayudarlo. Y lo más triste es como hay muchos kilómetros de distancia y la comunicación es escasa. Alex, como lo hablamos en la última parte, usted hable, usted llame, usted busque, usted intente, porque en todo esto usted está dando abasto, en todo tiempo usted le está dando abasto a esa persona. Berito dice, ¿podemos hacer un ejercicio que les pueda ayudar a hablar con otras personas que no conocen? Muchas veces es más fácil que desahogarse, así es, Berito. Es muy importante, uno de los caminos muy claros que nosotros podemos tomar es simplemente pedirle a la persona que hable con alguien que no conoce, de tal forma de que así él va a liberar su tensión. Bueno, yo les agradezco muchísimo la conexión del día de hoy. Yo quisiera, la próxima semana vamos a hablar de esperanza. Vamos a tomarnos un café. Quiero hablarles, quiero hacer una recopilación de todo lo que hemos visto hasta aquí, de estas 3 citas. Quiero que la próxima semana se preparen un buen cafecito y que podamos conversar juntos. Quiero que vayamos revisando algunas láminas que podrían ayudarnos para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, pero quiero que empecemos a hablar de ustedes. Yo quiero que empecemos a hablar de ese centro de adoración, yo quiero hablar de ciertos síntomas que estás teniendo, yo quiero hablar de ti. Yo quiero que vayamos un poquito más allá, al fondo, así que
preparen el cafecito la próxima semana, así podamos reunirnos, ¿sí? Augusto, Juan Manuel, como siempre, es un gusto oírlo. Está muteado. Tuve la suerte de poder invitar a mi amiga María Eulalia. Oh, Me he quedado Ay, sorprendido. Somos amigos muchísimos años. Una gran maestra, profesora y compañera. Una pregunta que queda pendiente para la próxima semana. ¿Qué tan importante es la comunicación para lograr éxito en los problemas personales? ay, qué linda pregunta. Una linda semana. Prepárese para la respuesta. Un abrazo a su familia y a todos mis amigos. Un abrazo, mi querido Juan Manuel, como siempre es un gusto. Para la próxima semana yo quisiera pedirles, por favor, que ustedes lean Efesios capítulo 5 desde el 1 al 18. Vamos a aprender sobre el amor. La próxima semana vamos a hablar del amor. Tenemos la última pregunta, dice, muchas gracias por compartir. A ustedes, más al contrario, esto es para mí hermoso ver cómo el Señor nos edifica a todos. Bueno, oremos, ¿les parece? Sí, cerremos este tiempo en oración. Gracias, Padre, yo te doy porque en tu soberanía, en tu presencia, Señor, permites que nuestros corazones te encuentren, Padre. Amado Dios, yo te ruego, Señor, quítame del centro, Señor, porque yo solamente soy un utensilio frágil en tus manos. Yo solamente soy un pedazo de arcilla, Señor, que tú edificas a tu voluntad. Amado Padre, sé tú, Señor, llenándonos a cada uno de nosotros y sé tú, Señor, llenando a cada de las personas que están en este momento, en este grupo. Amado Padre, llénanos de esperanza, Señor. Llénanos de paciencia, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo, porque en esto tú te haces grande y en esto nos permites saber de tu voluntad. Papá, yo te pido, Señor, que nos permitas agradecerte en este tiempo, Señor, por un plato de comida, por una familia que está a nuestro alrededor, por la persistencia que nosotros podemos tener en encontrar disciplina, en encontrar nuevas rutinas, por permitirnos tener conciencia, Señor, porque bien, si es que tú quisieras, nos la quitarías y no podríamos hacer nada. Te doy gracias, Padre, porque esto del COVID nos sensibiliza a ti y nos hace buscarte, Señor, a ti, a tu única verdad, Señor, porque viene de ti. Gracias, Padre, te doy por todo lo que haces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes y preparen el cafecito para la próxima semana, ¿sí? Ha sido un gusto. Un abrazo fuerte. Chao, doctor. Hasta luego. Gracias, Fabricio. Chao. Semana, un abrazo para todos. A ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente.